Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén bien a muy temprana hora de este viernes 5 de marzo ya para cerrar semana. Ahora eh, estamos a día 64 de la lectura de Biblia y ahora nos vamos a enfocar en Josué 8 al 10, en los libros de Josué 8 al 10. Eh, para que nos quieren seguir por ahí en la lectura de Biblia, vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio a esta lectura de la Biblia del día viernes. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque nos has permitido estar aquí, Señor, que seas tú usando esta palabra, esta lectura de Biblia, Señor, para que aquel que se ha de conectar eh, tenga la sabiduría para saber usar esta palabra, Señor, a lo largo de su vivir, a lo largo de su caminar en Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos que se han de conectar y que nos han de estar viendo grabado, Señor. Y nos ponemos en tus manos en este día, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a Josué 8. Obediencia y victoria. El Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo todo el ejército, ataquen a la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey, su ejército se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte superior de la ciudad. Se levantó Josué junto con su ejército y se fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes: ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad, no se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré, yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de ahí. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada y ellos se apostaron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Marcha hacia Ai. Se puso en marcha hacia Ai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de Ai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió 5,000 guerreros a preparar la emboscada y ellos se escondieron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. De esa manera una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró al salir con toda su tropa a pelear contra Israel en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron llamado de perseguir a los israelitas, alejándose de ahí. No quedó ni un solo hombre en Ai, en Betel. Él no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Ai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué: apunta hacia Ai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada
salieron de inmediato donde estaban y entrando en la ciudad la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de ahí miraron hacia atrás y vieron que subía de la ciudad una nube de humo, entonces se dieron cuenta que no podían huir en ninguna dirección porque la gente de Josué que antes huía del desierto ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado, se volvieron y atacaron a los de ahí. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de ahí. Y ahí estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de ahí lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué, después de que los israelitas terminaron de armar. Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y el desierto, a todos mataron. Regresaron de la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día fueron todos los habitantes de ahí como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de ahí, y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Josué incendió la ciudad, reduciendo los escombros como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de ahí y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver, y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. La lectura de la ley en el monte Ebal. Josué 8:30. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro del rey de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas ni con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios en comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en las tablas de piedra una copia de la ley de Moisés, una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas con sus jefes oficiales y jueces estaban en pie de ambos lados del arca del pacto frente a los sacerdotes levitas que le cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y toda la mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres y a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Y así pasamos a Josué 9, astucia de los Gabaonitas. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña y en la llanura, a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado las ciudades de Jericó y de ahí, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, y rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaba para comer estaba duro, hecho migas.
Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba José, y les dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano y queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá. En ese caso, no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Ellos le dijeron a José: nosotros estamos dispuestos a servirles. Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. Hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que él hizo en Egipto y de lo que se les hizo a los reyes amorreos al este del Jordán, Sihón el rey Hesbón, Og el rey de Basán, que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para un largo viaje y les diéramos a ustedes el siguiente mensaje: deseamos ser siervos de ustedes, hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está duro, hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino. Ahora, tal como pueden ver, están todos rotos y nuestra ropa y sandalias están gastadas por un largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida, y los jefes israelitas rectificaron el tratado. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha, y al tercer día llegaron a sus ciudades Gabaón, Cafira, Berot y Kirat Jeraim. Pero los israelitas no los atacaron, porque los jefes de las comunidades que les habían jurado en nombre del Señor de Israel perdónales la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: hemos hecho un juramento en nombre del Señor y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos: les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrar el juramento que hicimos. Luego añadieron: se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De ese modo los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces Josué llamó a las gabaonitas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas, cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora esta será su maldición: serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios y responsables de cortar la leña y acarrear el agua. Los gabaonitas contestaron: nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que le diera toda esa tierra y destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes, hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a las gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió. Así han permanecido hasta el día de hoy. Ay, seguimos. Josué 10. Ataque de los reyes amorreos. Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Ai y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Ai, su rey, lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto por supuesto alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era el más importante y más grande que la ciudad de Ai. Era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Pero Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes:
Ojan de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafia de Laquis, de Vir, de Eglón. El mensaje decía: únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque han hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Derrota de los reyes amorreos. Los gabaonitas, por su parte, enviaron al siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos, venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañado de su comando especial. El Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. Así que huyeron, los persiguieron por el camino de Bet-Jorot y acabaron con ellos por toda la vía que va a Asenca y Maqueda. Mientras los amorreos huían de Israel, Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente que la del ejército israelita, que había matado a filo de espada. Ese día el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas. Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: sol, detente en Gabaón; luna, párate en Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y se movió, y no se movió de ahí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor está peleado por Israel. Al terminar todo, Josué regresó de Gilgal y todo el ejército israelita. Muerte de los amorreos. Los 5 reyes que habían huido y que se habían refugiado en una cueva de Maqueda, tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes de la cueva, dio la siguiente orden: coloquen las rocas a la entrada de la cueva y pongan los guardias para que la vigilen, que nadie se detenga y persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor Dios y ustedes ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos, y muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente todos los israelitas retornaron a Maqueda sanos y salvos, y nadie de la comarca se atrevía a decir nada contra Israel. Entonces Josué mandó que destapara la entrada de la cueva y que le trajeran a los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jamut, Laquis, Eglón y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a los comandantes, a todos los comandantes que lo habían acompañado: acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo: no teman ni den un paso atrás, al contrario, sean fuertes y valientes. Y esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes se enfrentan en la batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles, ahí los dejó hasta el atardecer. Cuando el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran de la misma cueva por donde antes se había escondido. Entonces
Taparon la cueva con unas enormes rocas y permanecen allí hasta el día de hoy. En ese mismo día Josué tomó Maqueda y mató a filo de espada a su rey y todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. El rey Maqueda le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. Conquista de las ciudades del sur. De Maqueda, Josué, todo Israel se dirigieron a Libna y la atacaron. El Señor se entregó en mano de Israel y el rey de sus habitantes. Josué pasó a filo de espada y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Libna le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. Rey de Libna, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército sitió y la atacó. El Señor la entregó en mano de Israel y al segundo día la conquistaron. Todos en Laquis murieron a filo de espada, tal como había sucedido con Libna. Además, Orán, rey de Gezer, que había salido a defender a Laquis, fue totalmente derrotado con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis y Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón y sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, con tal como lo habían hecho con Laquis de Eglón y Josué. Y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey y ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas escapó con vida, tal como sucedió a Eglón. Hebrón fue destruida completamente. Hebrón y Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron, y se apoderaron de la ciudad de su rey y todas sus aldeas, y mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, todo fue arrasado. A Debir les sucedió lo mismo que les había sucedido a Libna y a Hebrón y a sus respectivos reyes, a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo en cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor, Dios de Israel. Josué conquistó a todos, desde Cades Barnea hasta Gaza, desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes, sus territorios, Josué los conquistó con una sola excepción, porque el Señor Dios de Israel combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército israelita. Híjole, pues aquí les voy a dar una pequeña explicación de lo que yo entendí, pues pues como lo hice desde el primer capítulo, desde el libro 8, pues ahí dice claramente, ahora sí, valga la redundancia, claramente bien claro, obediencia y victoria. Pues así como lo dice la palabra, Josué fue obediente y fue entregado la ciudad de ahí. Ahí se escribe la ciudad, es H-A-I latina. Yo pensaba que era con Y. H-A-I latina. Y ahí en el 8, pues prácticamente son, pues son las batallas que tuvo Josué y que estuvo todo lo que tuvo que hacer para conquistar estas tierras, y solamente, pues bien claro ahí lo dice, que solamente Josué fue obediente, ¿no? Y que él decía que no temiera, que él iba a dar la victoria. Y así lo hizo, y así fue caminando. Fue caminando Josué. Ahí también dice que se podían quedar con todo lo que había ahí, con tierras y ganado, como botín de guerra. Se dice que el cadáver del rey de aquel pueblo de ahí, hasta la fecha sigue ahí, en un montón de piedras, del rey de ahí. Entonces, también en el capítulo sigue leyendo, sigue en el 8, la lectura de la ley del monte Ebal. También ahí vuelve Josué
a leer las tablas que le dio Moisés. Entonces Josué leyó las palabras de la ley, y tanto las bendiciones como sus bendiciones. Ahí nos lo recalca en el versículo 34 del capítulo 8. Se dice que se la leyó a mujeres, a hombres, mujeres y niños. Y dice que no se metió ninguna palabra de lo que oraba por Moisés. Después de ahí nos nombran de nuevo los Gabaonitas. Los Gabaonitas pues vieron que todo lo que venía haciendo Josué y el ejército de Israel, y pues van y los engañan prácticamente y les dicen, ¿sabes qué? Pues no nos mates, porque pues lo engañan y le ponen, van ellos disfrazados prácticamente con ropas viejas y odres viejos, pero Josué, al darse cuenta, pues sabes que estuvo mal, dice que lo que hicieron, pero pues como ya te perdonamos en nombre del Señor, pues no te podemos matar. Y, y a causa de eso, hasta la fecha, hasta en esos días, perdón, pues ellos iban a ser los que iban a llevar la leña y el agua para el pueblo, ¿no? Conforme van caminando. Prácticamente eran los aguadores, ¿no? del equipo, ¿no? Parafraseando, ¿no? También en el capítulo 10 hay algo que me llamó la atención, que yo ya lo había leído por ahí, y está comprobado científicamente eso. En el capítulo 10 del versículo, fue cuando va caminando Moisés y de los reyes, contra los reyes amorreos, y ahí esos reyes pues se unen contra Israel, pero pues eran cinco reyes, y porque sabían que Moisés venía destruyendo, pues de Jehová de los secretos le venía dando la victoria, y y ahí se unieron esos cinco reyes, para atacar a Moisés. Y los reyes eran Oán de Hebrón, Piram de Jarmut, Jafe de Laquis, Debir de Glón. Y ellos querían, se unieron esos cinco reyes amorreos de Jerusalén para estar contra Josué. Entonces, pues ahí se vio bien clarito cómo Josué, respaldado por el Señor, dice que manda una granizada y mata a mucha gente, más de lo que se había matado a filo de espada. Y también en el capítulo 12, en Josué 10, en el versículo 13, dice ahí, el sol se detuvo y la luna se paró. Imagínense qué impresionante fue eso, ¿no? Hasta que Israel vengó a sus adversarios. Eso está comprobado científicamente por la NASA. Una vez yo por ahí leí que empezaron a hacer un estudio desde que se había iniciado el famoso Big Bang. Se hacen un estudio la NASA, una de sus supercomputadoras, y entre el estudio sale que les falta un día. Y pues entre todos ellos que estaban estudiando ahí, por qué faltaba un día, entre uno de ellos había un cristiano, alguien que leía la Biblia, y le digo, pues es el día de la batalla de José. ¿Cómo que es el día? Sí, ahí dice la Biblia, así asado. Y efectivamente está comprobado científicamente que pues eso es la obra del Señor, ¿no? Entonces, también dice ahí que ese día fue cuando el Señor obedeció la orden de un ser humano. Interesante, ¿no? Investiguen eso. Yo por ahí por así como chavo sin querer queriendo lo estaba
leyendo hace tiempo pues está de investigarse, ¿no? De ahí pues ya nos sigue diciendo de la muerte de los amorreos y son exterminados hasta que Josué regresa ya al campamento individual con todo su ejército israelita. Yo lo invito a que lo lea detenidamente porque está interesante esto. Mi nombre es Miguel Cázares. Estuve leyendo en los libros de Josué 8, 9 y 10. De mi parte es todo. Feliz viernes, que tengo viernes ya, fin de semana casi para todos que trabajan hasta el viernes, pues ya es el último día, gracias a Dios, ya estamos cerrando semana. Y pues que tenga usted un buen día, ¿no? Y pues échele ganas, ¿no? Lo esperamos mañana en la lectura de Biblia el día sábado y no se desanime, como dice aquí en la palabra, esfuércese y sea valiente y siga adelante. Ánimo. Buenos días.